Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 24 de noviembre del 2021, vamos a continuar con la lectura diaria de la Biblia. Hoy corresponde leer Segunda de Pedro, capítulo 2, el profeta Jeremías, capítulos 11 y 12 y Salmos 140. Segunda de Pedro, capítulo 2, Jeremías 11 y 12 y Salmos 140. Les invito a que vayamos a la segunda epístola de San Pedro, que tomemos nuestras Biblias y las abramos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2. Bueno, el mensaje que hemos hablado de las epístolas, no solo de Pedro, de Pablo, de Juan, de Judas, del mismo Santiago, seguramente hemos notado en estas epístolas em, pues ciertos tonos, a veces que no suenan como muy agradables, y es que había una preocupación en los apóstoles, había una preocupación en estos siervos del Señor, y es que en la conformación de la iglesia, en el establecimiento de la iglesia, surgían inquietudes, preguntas, pues había incluso muchas amenazas y peligros, no solo del entorno que rodeaba la iglesia como tal, sino pues de las personas que también iban llegando a la iglesia, algunas con un sincero anhelo y necesidad de conocer y de buscar al Señor, pero otras que seguramente movidas por sus deseos también pretendían introducir algunos errores que obviamente llevarían al desvío de la fe. Y por eso en las cartas, pues uno encuentra como diferentes temas y diferentes, digámoslo, expresiones. Vuelvo y digo, son cartas que tienen un vínculo personal, no son simplemente como mensajes abiertos, bueno, exceptuando algo de Juan, sino que tienen un tinte personal, hay una preocupación personal. Por eso a veces son un poco emocionales también, y, pero por algo están en el canon bíblico. Y están en el canon bíblico porque no solo fueron recibidas por una comunidad específica, sino que fue y tuvo aplicabilidad a todo lo que se iba estableciendo como iglesia. El capítulo 2 de Pedro, pues no es un capítulo que se lea mucho, que por lo menos como que tomemos ese capítulo para enseñarlo públicamente. Y algunas cosas que son como de un tinte o de un tono un poco exhortativo o de confrontación, pues no son como muy populares a la hora de enseñar. Y este capítulo 2 pues es un poco inquietante, pero es muy importante que todo creyente lo conozca, lo tenga en cuenta, porque es una advertencia. Y desde aquella época, estamos hablando del primer siglo, más de 2000 años, alrededor de 2000 años, pues se generaban situaciones que hoy la iglesia padece y que por no advertirlas, pues fácilmente podemos caer en esto. Pero quiero partir de un versículo para que podamos ver el capítulo 2. Y miremos el capítulo 14 brevemente con algo muy importante que es la exhortación para cada uno de nosotros. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero me quiero quedar con la mitad del versículo, o sea, lo que está en el centro del versículo. Seducen a las almas inconstantes. Y este capítulo 2 hace una advertencia de los falsos maestros que, se, que están surgiendo en la iglesia en aquel momento, que surgirían a través de la historia en la iglesia. Y Pedro está dando una advertencia y dando como un perfil
para poderlos identificar, y una advertencia, no solo identificarlos, sino apartarnos, a cuidarnos, a preservarnos. Pero aquí hay un punto. Esos falsos maestros y esos falsos profetas, ¿a quién enseñan? ¿A quién guían? Lo dice el versículo 14, a las almas inconstantes, ¿sí? Y aquel que es inconstante en el camino de la fe, aquel que es como una montaña rusa en la fe, que a veces ora, a veces no ora, a veces lee la Biblia, a veces no lee la Biblia, a veces se congrega, a veces no se congrega, es como por temporadas, y generalmente las temporadas en las cuales ora, lee la Biblia, intercede, se congrega, es como generalmente cuando las cosas están como complicándose. Esa es inconstancia. Y dice que aquellas almas que son inconstantes son presa fácil de falsos maestros y de falsos profetas. Porque aquel que es constante, aquel que es disciplinado, discípulo de Jesús, que se esfuerza cada día, como ustedes que madrugan cada día a buscar al Señor, a veces a pesar del cansancio, del sueño, de tantas cosas, pero que tienen el esfuerzo y la determinación de ir todos los días a la Biblia, de acudir todos los días a la oración. Eso no es inconstancia, eso por el contrario es constancia. Pero el alma inconstante va a ser presa fácil de caer en las garras, y así lo voy a decir porque cuando leamos esta descripción son unas garras de falsos maestros y falsos profetas. Ahora sí volvamos y empecemos en el versículo 1. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Bueno, aquí está hablando de falsos profetas refiriéndose a la antigüedad, al Antiguo Testamento, y en el presente a falsos maestros. ¿Sí? Así como un paralelo. Los del Antiguo eran unos profetas falsos y ahora hay unos maestros falsos. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí Pedro empieza a hacer una descripción y empieza a tocar los profetas o algunos que se dan, que surgen en el Antiguo Testamento. Y me puse a hacer un paralelo rápido de lo que era el falso maestro o el falso profeta y lo que era en la antigüedad y lo que también el Nuevo Testamento nos plantea del falso maestro y el verdadero. El falso profeta buscaba la popularidad. Quiere decir que su mensaje se basaba en hablar, enseñar lo que el pueblo quería oír. Claro, cuando a un grupo de personas se les dice lo que quieren oír, lo que les gusta oír, eso muestra popularidad. Y el maestro, el falso maestro, siempre está buscando dar un mensaje que cale con agrado en medio de las personas. De allí, pues que se puede hacer como de manera, no sé, jocosa, divertida, pero no necesariamente que sea la verdad. Y esta es una de las, pues como de las características del falso maestro o del falso profeta, porque no habla la verdad que proviene del Señor, que el Señor le manda, sino que está hablando lo que el pueblo quiere oír para generar popularidad.
¿sí? Entonces, si el pueblo quiere oír acerca de la prosperidad, pues hablemos de la prosperidad y que sean felices y que busquen al Señor para que sean muy, 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 muy felices y muy, 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 muy prósperos. Y que el único precio que hay que pagar será seguramente dar sus aportes y que con dar sus aportes económicos, pues les irá muy bien en todas las cosas. Pero el profeta o el maestro verdadero simplemente habla la verdad. No lo que el pueblo quiere oír, sino lo que el pueblo necesita oír, porque es lo que el Señor está mandando. Eh, Cuando habla de estos falsos profetas, habla que ellos buscan su propia ganancia personal, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, algunos profetas denunciaban a los sacerdotes, denunciaban a otros profetas, pues que se servían de su misión para beneficiarse egoístamente, para enriquecerse. Dice, por ejemplo, Miqueas capítulo 3, versículo 11, dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y aquí Miqueas está juzgando a aquellos sacerdotes, profetas, maestros que están enseñando lo que la gente quiere oír, pero por buscando una ganancia personal. Hacen de la religión un negocio sucio, ¿sí? Y donde se hace una mercadería con la fe, donde incluso, que eso es un error, se pretende ponerle un precio a la bendición, ¿sí? Y recuerdo en aquella época, cuando antes o previo, en la época de Martín Lutero, en ese proceso de la reforma protestante, pues uno de los motivos que llevó a Lutero y a ese grupo de personas a levantarse, a reformar su fe, tenía que ver con las indulgencias. El Vaticano tenía una necesidad de construir un gran templo, la basílica, y se había quedado sin fondos y pues de una manera muy creativa diseñan las indulgencias como si fueran unos bonos. Y las indulgencias implicaba que pues aquel que hubiera pecado para recibir la absolución pagaba una indulgencia, ¿sí? O sea que la indulgencia era algo así como un título valor de perdón. Entonces, quien pecaba compraba una indulgencia, recibía ese documento que le daba la absolución de su pecado. Terrible, porque eso es pisotear la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Eso es anular el efecto redentor de la obra de Cristo en la cruz. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz no vale nada. Lo que vale es que usted pague por la indulgencia, pague por esta absolución de su pecado por un título valor. Y eso se ha visto a través de toda la historia, cómo lastimosamente la religión se vuelve un negocio sucio donde solo se piensa en el dinero, así infortunadamente. Y hoy en día hay otros términos como pactar. Entonces, hago pactos con Dios con dinero. A mí me parece eso eh, peligrosísimo y uf, no sé, puede generar todo tipo de sentimientos que para que Dios me prospere, entonces yo hago pactos económicos con el Señor. No, a mí me parece absurdo y me parece delicado pretender que Dios me dé dinero a través de un pacto económico. La Biblia habla de diezmos, de ofrendas, de primicias, pero estos actos, y como así lo enseña la Biblia, son actos de reconocimiento al Señor, de honra al Señor y de temor al Señor. Pero yo no puedo hacer de mis diezmos, ofrendas y primicias un negocio con el Señor. Yo no puedo pretender que cuando yo estoy cumpliendo un principio de la Biblia, Dios, estoy como comprándole una bendición al Señor. Entonces, yo doy el diezmo para que tú me multipliques. Entonces, yo doy una ofrenda para que tú me la devuelvas con creces, como si el Señor fuese no sé, un medio de captar dinero, como si fuera no sé, todo lo que se puede imaginar. Yo no tengo por qué pactar de esa manera. Cuando hablamos de un pacto, el pacto tiene que ver con obediencia, con santificación, con apartar nuestro corazón para el Señor, pero nunca pretender que yo haga un acto de fe
para que me vaya bien en mis propias cosas. Y estos falsos maestros y profetas ofrecen ese tipo de prebendas, ofrecen ese tipo de beneficios de comprar la fe, de hacer de la religión un negocio sucio. Estos falsos maestros además viven una vida disoluta y humana, dice el versículo 10 de 2 de Pedro 2, ellos siguen la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señoría. Dice el mismo versículo 10, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y dice el 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Viven entonces una vida disoluta y mundana, seducen al mal, ¿sí? También seducen a otros al mal. Es muy delicado lo que proyecta estos falsos maestros y falsos profetas, porque proyectan opulencia, proyectan orgullo, vanidad, porque están mostrando que la fe es taparse de dinero, están mostrando que la vida de fe es tener fama, reconocimiento. Bueno, es una cosa de verdad muy peligrosa, muy, muy peligrosa, porque la gente ya no quiere ser cristiana por seguir a Cristo, por vivir una vida que le agrade a Cristo, sino que quiere ser cristiana para ser como este falso maestro, como este falso profeta, que tiene dinero, que tiene fama, que tiene reconocimiento, que todo le sale bien, que tiene, Dios mío, todas las cosas que pudiera tener en este mundo. Y lastimosamente eso es lo que más seduce. Y el creyente inconstante, que empezamos con lo que dice el versículo 14, el creyente que es inconstante se seduce por esas cosas, se seduce por lo que ven sus ojos, por la espectacularidad del falso maestro o del falso profeta, por la fama, por el poder que ve o cree ver en este falso profeta. Y dice, son rebeldes y soberbios, como lo leímos en el versículo 10 también la segunda parte, toman el camino de Balaam, por eso ahora veíamos, seducen a las almas inconstantes, y como dice Pedro en el versículo 17, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora, ese es el falso maestro. Pero ¿qué nos muestra la Biblia de un maestro verdadero? Pues todo lo contrario. Entonces, yo tengo aquí un paralelo en mis apuntes. Si el falso maestro busca la popularidad, el maestro que teme al Señor dice la verdad, sea o no popular. Si el falso maestro habla lo que el pueblo quiere oír, pues el maestro, conforme al corazón del Señor, habla lo que el Señor manda. Punto. Así no caiga muy bien, así no sea muy popular, así no sea muy famoso, él simplemente obedece lo que el Señor manda. Si el falso maestro busca ganancia personal, el maestro temeroso de Dios sabe que su recompensa es en el Señor y que él es su parte, su heredad y su ganancia es hacer la voluntad del Señor. Si el falso maestro hace de la religión un negocio sucio, el, el verdadero maestro sabe pues que Cristo y la obra del Señor es su trabajo y es su labor. Si el falso maestro vive una vida disoluta y mundana, y es que es muy delicado porque el falso maestro se jacta del mundo, ¿sí? El falso maestro que a viva voz habla de que él vive bajo la gracia, que el puro, es que torcer la Biblia es una cosa tan horrible. Por ejemplo, versículos que utilizan maestros de la Biblia que son abiertamente mundanos. Uno de los que yo he escuchado mucho es que al puro todo le es puro. Eso es muy tenaz, porque entonces para ellos ser puro es ir a beber, a discotequear y hacer una cantidad de cosas pues, que son mundanas, es la verdad, y que no le quedan, si no le quedan bien a un cristiano, pues mucho menos le van a quedar bien a un maestro de la Biblia, ¿cierto? Y pues de alguna manera, pues viven una vida disoluta, mundana, los temas incluso de un maestro, eh, carros de lujo, el último celular, bueno, hasta cosas tan aferradas a este mundo que dónde queda la piedad. Pero un maestro del Señor
vive una vida apartada y diferente. Porque es que ser santo es ser diferente y ser exclusivo. Y él entiende que él es diferente y exclusivo y él no puede seguir la corriente del mundo. El maestro en Cristo, él no puede ser como un maestro en este mundo, ¿sí? No, no está buscando la fama y reconocimiento de este mundo, sino el agrado del Señor. Si el falso maestro seduce al mal, el verdadero maestro debe ser una inspiración al bien, a hacer lo correcto, a caminar en rectitud, a decir la verdad, a no hacerle mal a nadie, a temer a Dios y a darle gloria. Si el falso maestro es rebelde y soberbio, el maestro cristiano tiene que ser obediente y humilde. Si aquel toma el camino de Balaán, para el maestro que es temeroso de Dios, Cristo es el camino. Y si aquel es una fuente sin agua, pues como dice Juan 7, aquel que teme, que obedece al Señor, es un manantial de agua viva. ¿Se acuerdan que Juan dice, desde su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna? Versículo 17, volvemos para terminar. ¿Qué pasa y qué advierte Pedro que va a pasar? Y si esto pasa con el falso maestro, pregúntese, ¿qué va a pasar con el seguidor del falso maestro? ¿Qué va a pasar con aquella alma inconstante que se deja seducir por todo esto que advierte Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta? Si este es el fin del maestro, ¿cuál será el fin de su seguidor? No crean que va a ser, digámoslo así, inocente por su inconstancia. No creamos que va a ser absuelto por su falta de discernimiento, porque todos hemos tenido la oportunidad de escuchar y discernir. Y el quick del asunto o el punto de quiebre está en la constancia o en la inconstancia. El inconstante es presa fácil de ser seducido por una falsa enseñanza y un falso maestro. Pero el constante, Dios abrirá sus sentidos para que pueda ser guiado por una enseñanza, como leíamos en estos días en Pedro, por una enseñanza que es pura, no adulterada, que ayuda a crecer para salvación. Pero aquel que es inconstante, entonces será alimentado de aguas contaminadas, de falsas enseñanzas, y tiene confusión en su mente. Mira, a estas alturas, pues a estas alturas de la vida, cristianos que lean el horóscopo, cristianos, por ejemplo, que consulten y va, que le lean las cartas, cristianos pues bueno, que hacen una cantidad de cosas que todavía como que no disciernen, que no están bien, que a la luz de la escritura y de la santidad del Señor no tienen nada que ver con la fe. Ahora, desde el versículo 18 dice, hablan palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mire el 19, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, ¿cuál es la advertencia? De seguir este camino, de este camino de seducción, de vanidad, de superficialidad y, como diríamos en términos evangélicos, de carnalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque propende más a la carne que al espíritu. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice, ciertamente, versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿en qué cosas? En las contaminaciones del mundo, pero si se enredan otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fuertísimo. Y vuelvo y les digo, por errores y por ignorancia y por todo lo que podamos cometer los maestros cristianos, ¿por qué no enseñamos este capítulo que está en la Biblia y nos advierte y nos dice, abran los ojos y los oídos, dejen de ser inconstantes para que no sean presa fácil de aquellos que lo único que buscan es
su beneficio egoísta, pero no están llevándolo a que se encuentre realmente y de manera personal con Jesucristo como su maestro por excelencia, con Jesucristo como su gran pastor, su principal pastor, que es Jesucristo el que da la vida eterna y el que le da sentido a nuestra vida. Y que en Jesucristo están todas las cosas que el Padre quiso darnos. Eso lo dice Pablo cuando le escribe a los Efesios. El Padre reunió en Jesucristo todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra. Y que cada uno de nosotros, por fe y por la gracia del Señor y por la guía del Espíritu Santo, podemos acceder a esa bendición. Y que no necesitamos sino una decisión de ser constantes, de luchar, de permanecer, de agudizar los sentidos y no seguir siendo seducidos por aparentemente cosas que traen mucha bendición. Y vuelvo y digo, es un error comparar y asumir que la bendición es tener dinero. Es un error creer que la bendición de Dios es que haya abundancia en lo material. Eso es un error porque nuestro Señor no es carne, es espíritu. Y la gran riqueza de nuestro Señor viene por el espíritu y añadirá, que eso lo estudiamos hace poco, y añadirá lo que cada uno de nosotros necesite y seguramente con abundancia, si Él lo estima conveniente. Pero no podemos ajustar lo espiritual o más bien como encajar lo carnal a lo espiritual. Nuestro Señor es espíritu y por eso dice la Biblia, en espíritu en verdad hay que adorarle. Entonces yo no puedo pretender que mi Señor, que es espíritu, me dé una respuesta solo en lo material. Vuelvo y digo, lo material vendrá como añadidura. Entonces no vuelva a llamar que Dios lo bendice porque usted es rico. Bendición del Señor no es que usted experimente paz, que vea que sus pecados son perdonados. Bendición del Señor no es experimentar su amor. Bendición del Señor no es experimentar armonía con los suyos. Bendición del Señor no es experimentar un corazón liviano porque no tiene de qué avergonzarse. Experimentar la bendición del Señor no será la salud, lucidez mental, las emociones tranquilas. Experimentar la bendición del Señor es el fruto del Espíritu. Y cuando añada las cosas materiales de este mundo que Dios considerará las que son realmente necesarias, todo eso será una bendición porque será en libertad. Qué bueno que lo que viene a nosotros lo identifiquemos como añadidura en libertad, porque termino siendo, como dice acá, esclavo de aquello que me venció. Y el amor al dinero, el afán por lo material, si me vence, si me domina, pues yo soy esclavo de eso. Fuerte. No es un capítulo que seguramente pues tiene mucha popularidad. No creo que sea un mensaje que guste mucho, pero es una advertencia. Por algo está en la Biblia, por algo se advirtió desde hace tantos años y no es algo que solo se dio en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Pero ojo, un falso maestro, ¿a quién seduce? Aquel que es inconstante. O sea que falsos maestros y falsos profetas ha habido, hay y habrá. Pero la decisión es mía de dejar de ser inconstante. Si yo soy constante en el Señor, no me van a meter los dedos en la boca, porque mis sentidos estarán agudos y despiertos para discernir lo que viene y lo que no viene del Señor, lo que el Señor ha establecido y lo que el Señor no quiere para nosotros. Y entendamos que el fin de estos maestros también será el fin de sus seguidores. Y así como la puerca vuelve al fango, el perro vuelve a su vómito, esa será la experiencia de volver atrás. No volvamos atrás. Hemos trasegado un camino muy largo. Nos hemos esforzado por quitarnos la contaminación del mundo. En el mundo solo hay aflicción, solo hay aflicción. Hay seguramente chispazos de alegría, pero no de felicidad, no de verdadera felicidad. Habrá chispazos de satisfacción porque el placer genera satisfacción, pero ¿cuánto dura la satisfacción del placer? Pero confiemos en el Señor y digámosle que despierte nuestros sentidos para conocerle y para identificarle. Entreguémosle este día al Señor en oración.
y pidámosle que nos ayude a ser constantes. Eso depende de nosotros. No podemos pedirle al Señor que no haya falsos maestros y falsos profetas en el mundo, porque los hay. Pero de nosotros sí depende el ser constantes. Y yo sé que estamos en un tiempo donde las disciplinas no son promovidas. Estamos en un mundo que es indisciplinado, que tiende al desorden, a la autoindulgencia, a la comodidad y al poco esfuerzo y disciplina. Por eso, pídale al Señor que le ayude a ser constante y que en esa constancia agudice sus sentidos y lo guarde. Porque nosotros simplemente podemos decir, hay falsos maestros, pero es que si le seguimos, pues ese también será nuestro fin. Y sobre todo, dígale al Señor que le deje ser constante para que usted pueda ser instruido por Él en su verdad, para que pueda ser guiado por su Espíritu, para que pueda ser aconsejado en su sabiduría. Ayúdame a ser constante. Yo no puedo, Señor, buscarte por temporadas. ¿Qué necesidad tengo de volver al fango? O como dice el perro que vuelve a su vómito, ¿qué necesidad tengo de empuercar la vida que tú purificaste, Señor? ¿Qué necesidad tengo de lamer el polvo para ser constante? ¿Por qué no hacerlo ahora? Que pueda acercarme a ti con libertad. Mi Señor, perdóname. Perdóname cada vez que como consecuencia de mi inconstancia he sido seducido al error por falsas enseñanzas. Y perdóname cada vez que me sentí inspirado o seducido por la aparente prosperidad y lo que mal hemos llamado bendición de muchos, que se jactan de que la bendición es tener dinero a montones. Pero muchas veces cómo están sus hogares, cómo son sus matrimonios, cómo son sus hijos, cómo viven ante la sociedad. Señor, tu palabra es demasiado valiosa, santa, sagrada. Ayúdame, ayúdame por favor. El punto es mío, lo que yo puedo tener bajo control. Lo que yo puedo tener bajo control es la decisión de perseverar en la fe, como dice Hechos, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones los unos por los otros. Ayúdanos a permanecer, apártanos y guárdanos, por favor, de los propios deseos de nuestro corazón que no se ajustan a tu voluntad. Y permítenos anhelar lo que venga de tu corazón, confiar en que si hay necesidad de algo hoy, tú lo vas a suplir en tu momento, porque tú eres un Padre sabio, Señor. Y tú sabes de qué tengo necesidad y que no me hará daño al recibirlo. Tú sabes que necesitamos, Señor. Pues al fin y al cabo estamos en este mundo y en este mundo necesitamos vestirnos, comer, tú lo sabes. Pero que ese no sea el propósito de nuestra vida. Que esa sea la añadidura y que con tranquilidad podamos recibir lo que cada día viene de tus manos. Bendice a cada uno de tus hijos. Guárdalos, por favor, de todo mal y todo peligro. Te suplico, eterno Dios, que tu bendición nos acompañe. Y tu bendición, dice la Biblia, enriquece y nunca añade tristeza. Y no es solo riqueza material, enriquece nuestro corazón de amor, de esperanza, de paciencia, de dulzura, de misericordia. Tu bendición nos da inteligencia, sabiduría, capacidades extraordinarias. Tu bendición, Señor, es el bien decir de tus labios
y una sola palabra tuya es suficiente para sanar, limpiar y liberar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que sanes toda dolencia física, toda enfermedad del alma, física también, Señor. Sana a tus hijos, todo aquel que está experimentando debilidad en cualquier área de su alma, de su ser. Dale fortaleza, vigor, sanidad y libertad. Y aún si hay alguno en medio de nosotros necesitado de lo material, añádele, Señor, añádele. Y déjale ver que tú eres el Padre, un Padre responsable, protector y proveedor. Te entregamos este día, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.